7 de la mañana, 37 minutos, iniciamos el segundo bloque de Informativo Federal al amanecer, aquí en la pantalla de Norte Grande Federal, y es hora de hablar de historia. Quizás le dé a mucha gente pereza hablar de historia un lunes a la mañana, pero yo voy a coincidir con el profesor Eduardo Casabediu, que está con nosotros, que es una pasión la historia y es muy necesaria porque debemos saber siempre de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Sin duda. Y hoy está cumpliendo 71 años la provincialización de la provincia del Chaco, y hay mucho detrás de esto porque Chaco es, si no me equivoco y usted me va a corregir, la segunda provincia más joven del país. ¿Cómo le va, profe Eduardo? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, en realidad Chaco es una provincia muy joven, ¿no? Sí. Cuando uno por ahí plantea su historia, sobre todo tiene que dividirla en varias etapas, ¿no? Claro. Por ejemplo, siempre observar una etapa que sería considerada la etapa indígena, una etapa colonial, por ejemplo, que es la etapa donde tenemos la presencia de los españoles y la conquista española, una etapa de la organización nacional que vendría a ser entre 1810 y 1884, donde el Chaco no tuvo mucha participación con la estructura nacional. Estábamos de paso nosotros. Exactamente. Y una etapa de territorio nacional entre 1884 y 1951. En el 51, el territorio nacional se provincializa, como hoy bien dijeron, con el nombre de Provincia Presidente Perón, hasta el 55, y del 55 en adelante nos llamamos Provincia del Chaco. Serían las etapas históricas. Es lógica el cambio del nombre, ¿no? Porque el 55 fue la Revolución Libertadora y todo lo que tenía que ver con Perón se prohibió. Y ahí pasamos a ser Provincia del Chaco y quedó fija. Ahora, ¿qué relación tenemos como provincia con la historia del Gran Chaco? Esa que nace en 1800, que usted dijo en ese lapso de 1810 a 1884, con Fontana, por ejemplo, que es el fundador de Formosa, y con el río Paraná como lapso también para la conquista de territorios. Bueno, toda esta gran región del Gran Chaco empieza a ser incorporado a la estructura nacional después de la Constitución Nacional y de una ley llamada número 28 que establecía claramente que los territorios fuera de las provincias eran administrados por el Estado. Sí. Otra manera de incorporar la gran región del Chaco fue lamentablemente la guerra de la Triple Alianza. A partir de ella surge la gobernación del Chaco, con una ley de Sarmiento en 1872, que crea una gobernación muy amplia que abarcaba Formosa, Chaco, parte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero, un pedacito de Salta y el norte del río Pilcomayo, Paraguay, con capital en Villa Occidental. Fuimos gobernación del Chaco hasta 1884, donde nos convertimos en territorio nacional por la ley 1532. Pero también otra manera de incorporar el Chaco a la nación fue a partir de lo que llamamos la campaña del Desierto Verde. ¿Sí? Este avance militar sobre las poblaciones indígenas, las poblaciones aborígenes, no para exterminarlas, sino para ocuparlas como mano de obra barata en el otro paso, que sería la instalación de obrajes, empresas como el Ingenio Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Chaco también se incorpora de esa manera, sumado a la inmigración que llega en 1878. Esto cuando usted dice la campaña del Desierto Verde, no para exterminarlos, sino para usarlos como mano de obra, pero también hubo cierto exterminio, ¿no? Allí aparece la masacre de Napalpí. Sí, la masacre de Napalpí es muy posterior, en el siglo XX ya, se produce en 1924, pero es parte de todo un proceso donde el hombre originario era considerado inferior. ¿Sí? Entonces podía ser sometido a todas estas cuestiones, ¿no? Terribles que pasaron en nuestra historia argentina, con las campañas del desierto al sur y al norte. Pero podemos decir que la creación del territorio nacional del Chaco marca una punta de lanza a un progreso interesante en esta región del Chaco. Y en este sentido, profe, ¿en qué estado o en qué proceso de desarrollo estaba la provincia del Chaco cuando fue
provincializada hace 71 años? Bueno, justamente podemos decir que las primeras 2 décadas del siglo XX, este territorio nacional de Chaco, como tantos, tiene un desarrollo económico vinculado a la explotación de la madera, Sí. un desarrollo agroganadero muy interesante. Por eso es que en un momento determinado vamos a ser los mayores productores de algodón. El Sí. oro blanco, ¿no? Así que tenemos un desarrollo económico por un lado. Por otro lado hay un crecimiento demográfico que está sumado por la llegada de inmigrantes, extranjeros generalmente europeos, pero también inmigrantes de las provincias vecinas. Digo, llegan criollos salteños, criollos santiagueños, criollos correntinos, criollos santafesinos que van formando y van permitiendo un crecimiento demográfico. El ferrocarril va a ser una punta de lanza que va a entrar por distintos lugares a esta región del Chaco. Digo, el ferrocarril Santa Fe, que llega a Resistencia para 1907, el ferrocarril de fomento de territorios nacionales que se empieza a construir en 1909 en Barranquera y apunta hacia Metán, Salta, otro ferrocarril que entra por Pinedo, ¿no? Entonces hay como un desarrollo económico, social. Digo, para 1920 el territorio nacional del Chaco ya estaba en condiciones de ser provincializado. Por su crecimiento demográfico teníamos ya 60.000 habitantes. Y para 1950 tranquilamente pasábamos los 450.000 habitantes, o sea, ya teníamos las condiciones que establecía la ley 1532 para provincializarnos, que eran ¿cuáles? Tener más de 60.000 habitantes Sí. y poder ser autosuficientes económicamente. Lo éramos. Éramos completamente autosuficientes. ¿Y en qué momento irrumpe la importancia del puerto para el Chaco? El puerto de Barranquera va a ser fundamental desde la creación de Resistencia misma, digo, en realidad como ciudad, ¿no? Porque cuando llegan los primeros inmigrantes en 1878 lo hacen vía Corrientes, Río Negro. Cuando empieza a surgir esta colonia San Fernando y luego Resistencia, el puerto adquiere valor con Barranqueras, ¿no? Ahora, vamos a tener un desarrollo interesante de ese puerto en la primera mitad del siglo XX, a tal punto que vamos a tener un espacio donde aterrizaba un hidroavión desde Buenos Aires, hacia Buenos Aires, Rosario, Barranqueras, Asunción, ¿no? Sí. Entonces teníamos, y además a ese puerto llegaba el ferrocarril de fomento de territorios nacionales, importantísimo. Y otra de las cuestiones muy importantes usted recién marcaba, ¿no? Que es la inmigración. Eso también de alguna manera nos marcó como provincia, nos marcó como ciudad en cuanto a lo que tiene que ver la cultura, mucha gente bohemia, mucha gente que estaba de paso, muchos artistas, de hecho también la visita de mucha gente importante. Aquí vino quien ahora es santo, como Don Orione, bajó en ese puerto, y también tiene que ver este lugar estratégico en el que estamos y que forma parte de nuestra identidad. Yo creo que Resistencia como ciudad de las esculturas ya nos deja una impronta, ¿no? Culturalmente, decía Artibio, los chaqueños somos muy heterogéneos. Estamos conformados por un grupo indígena muy fuerte todavía, vigente en distintos lugares. La presencia de los criollos salteños, santegueños y correntinos ha dejado una impronta en nuestro Chaco. Quien se va a la zona de Las Breñas encontrará una tonadita santiagueña en el hablar del chaqueño. Nosotros tenemos una tonada guaranítica, es parte de nuestra impronta. Ahora, la llegada de los inmigrantes también nos impacta culturalmente, ¿no? Y esto se va a demostrar en nuestras comidas, en nuestra música, en nuestro estilo de vida, ¿no? Bueno, Resistencia en especial, claro está, como ciudad de las esculturas y como punto de lanza cultural muy importante. A mí me gustaría resaltar que en la década del 40 y del 50 existieron una serie de avances culturales notables, por ejemplo, la fundación de El Fogón de los Arrieros, la Peña Martín Fierro, el seminario Icholay de Inés García de Marqués, en la Escuela Normal,
Monseñor Alumni, creando, por ejemplo, un archivo, una biblioteca y un museo, que hoy es el archivo histórico de la provincia. O sea, hay un avance en la década del 40 y del 50 interesante, y están marcados dentro de lo que llamamos nosotros ese primer peronismo, ¿no? Que va a permitir también la provincialización, ¿no? Para hablar de Evita, por ejemplo. Claro, y ¿qué relación justamente tenemos, más allá de que nos llamamos presidente Perón, tiene que ver también con un contexto del país completo y con la figura de Perón y de Evita? Pero históricamente el Chaco tiene mucha relación con Perón y con Evita, ¿no? ¿Por qué se da esa simbiosis entre el presidente y esta parte del país? Podemos hablar mucho al respecto, pero voy solamente por una pequeña parcialidad. Digo, 1946 fue la primera visita de Eva Duarte de Perón al territorio nacional del Chaco, con Perón cuando hacían la campaña. Perón era candidato del Partido Laborista. Llegan a Barranquera, de Barranquera lo espera Hortensio Quijano, que iba a ser el candidato a vicepresidente. Llegan hasta Resistencia, no tienen mucho apoyo, pero hay un pequeño acto. Esa es la primera presencia de Perón y Evita en el Chaco. Después vuelven, ¿no? Para 1947, ellos vuelven ya, y Eva vuelve como primera dama, en un viaje que vienen de Yacuiba, de Bolivia, cruzan todo el Chaco en tren hasta Resistencia, para lo que sería la Fiesta Nacional del Algodón. Se quedan 2 días aquí, ¿no? Y ya ahí tienen un contacto con los obreros que plantean la necesidad de provincialización. Existieron otros proyectos de provincialización en la década del 20 y del 30, pero que no prosperaron, y acá los obreros están planteando esta posibilidad. Evita, o Eva Duarte de Perón, llega en 1949 en su último viaje, sola, en tren. Está solamente un día, lleva adelante una serie de inauguraciones. El Parque 2 de Febrero, por ejemplo, ¿no? Ya lo habían inaugurado en el 47, pero sí hay una serie, por ejemplo, del Banco Hipotecario Nacional. Y en ese día, los obreros organizados a través de la CGT, o sea, hay una línea política y una línea sindical, que se acercan a Eva y le plantean con un petitorio el apoyo de la provincialización. Y Eva les dice que tienen su apoyo en la medida que el futuro gobernador sea un obrero y sea honesto, ¿sí? A partir de ahí, los obreros en el Chaco, organizados sindicalmente y no, llevan adelante más de 200 reuniones en el territorio nacional del Chaco buscando apoyo. Y esto va a permitir que en 1951, cuando se presenta el proyecto de provincialización, Eva escriba 2 cartas. Una a la Cámara de Senadores, como dijeron, y otra a la Cámara de Diputados, exigiendo y planteando, ella como presidenta del Partido Femenino Peronista, que los territorios de La Pampa y el Chaco ya estaban en condiciones de ser provincializados. Y era importante esto, ¿por qué, señores? Porque los ciudadanos de esos territorios eran ciudadanos de segunda. No podían elegir al presidente, por ejemplo. No podían elegir al gobernador. Solamente podían elegir a un intendente. Entonces eran considerados ciudadanos de segunda. Y era importante una igualdad de condiciones. Se plantea todo un proceso, porque las provincializaciones de los territorios están dadas a partir de un proceso de ir provincializándolos por parte. Por eso tenemos Chaco y La Pampa a partir de la ley 14.037 en 1951, y luego en el 54 vamos a tener Formosa, y así se van a ir incorporando otros territorios. Profe, ¿ya estamos en condiciones de hablar de una identidad 100% chaqueña, o seguimos todavía en generaciones con influencias que tienen que ver de otras culturas? Nosotros somos todavía muy heterogéneos, o sea, yo no podía hablar de una fusión, yo podría hablar de un mosaico. En un mosaico tenemos distintas baldosas de distintos colores. El Chaco es una de las pocas provincias argentinas que, además de donde se habla el castellano, se habla el cuom, el huichí y el mocoy. Y eso ya nos marca, digo, porque legalmente son idiomas incorporados, ¿no? Entonces nos marca como una provincia muy heterogénea, en busca de su identidad cultural, y es por esto importante lo que ustedes decían hoy, conocer nuestra historia para saber de dónde venimos, ¿no? Profe, ¿se suma a la semana de los festejos?
Sí, por supuesto, en este momento se está llevando adelante 8:15 en la escuela número 2, Raúl Basilio Díaz, el acto oficial de jura de la bandera. Esa escuela es muy particular porque ahí se llevó adelante la sesión constituyente de 1951, ¿no? Era escuela de niñas en ese momento. Esta tarde tenemos otras actividades, si me permiten mirar mi agenda. Plaza de las Culturas se llena, Plaza España se llena de actividades todos estos días, desde el domingo 7 hasta el jueves 12. Por ejemplo, esta tarde, 19 horas, tenemos la presentación de 2 libros, la reedición de 2 libros de importancia histórica para el Chaco, como son El Chaco, figura y hechos del pasado, de Alumni, y Memorias de Gallardo, que es un trabajo entre el Instituto de Geohistoria y el Archivo Histórico de la provincia. Martes por la tarde, hablando siempre de actividades histórico-culturales, porque hay deportivas, hay otras actividades vinculadas a educación, a salud. Tenemos, por ejemplo, un conversatorio de la importancia de las mujeres en el rol de la provincialización. Esto se lleva adelante, permítanme que mire la agenda, 18 horas, un conversatorio en Plaza España. Como ustedes tienen su teléfono, yo también tengo el mío por acá. El miércoles 10 de agosto, en Casa de las Culturas, tenemos una conferencia que la lleva adelante la Junta de Estudios Históricos del Chaco, que se llama Distribución de la Tierra y Cuestión Económica en el Territorio Nacional del Chaco. Exponen Adriana Almirón y Enrique Schaller. El jueves 11 tenemos un conversatorio muy interesante porque vamos a plantear vía streaming en Casa de la Escultura 2 historiadores chaqueños y 2 historiadores de La Pampa que van a salir en streaming para contarnos ellos su proceso de provincialización, ¿no? También tenemos el lanzamiento de libros digitales. Y la Orquesta Sinfónica ese jueves cierra como una gala a las 20 horas. Así que los esperamos. Hay una serie de actividades que pasamos la agenda ahora para compartir. Vivir nuestra identidad. Muchísimas gracias, profe. Un verdadero placer hablar de historia con usted. Un placer. Allí pasaba el profesor Eduardo Casibridiu, quien nos habló de nuestra historia misma, la provincialización de la provincia del Chaco, para que también todo el norte grande argentino entienda por qué Chaco es una provincia tan joven y por qué Chaco recién está abriendo sus alas. Nosotros nos vamos a la pausa y ya vamos a continuar con más informativo federal al amanecer.